tal? Bienvenidos, esto es Armando y Frank y yo soy Frank. Bueno, en esta versión extendida tenemos muchas más oportunidades de discutir nuestros problemas a fondo. Y valdrá la pena mencionar que el método de solución que vamos a utilizar a lo largo de toda la prueba práctica y todos los problemas que involucran la prueba de aptitud académica y casi cualquier problema de matemáticas que te encuentres en un examen parecido a este, es el siguiente. Primero debes leer el problema. Te va a dar información, tanto de forma gráfica en algunas ocasiones y de forma textual. A veces solo será textual, a veces solo será gráfica y tendrás la pregunta. Entonces, en este caso, comencemos por leer nuestro problema. Vemos que hay una imagen y el texto dice así: en la figura anterior, ¿cuál es el número que está representado por el punto A? Bueno, ya leímos el problema. Vemos que hay una imagen. Tengo que asociar la imagen con el texto que está ahí, entrelazarlos, ¿sí? Entonces, ese es el siguiente punto. Ahora, tú debes preguntarte, ¿qué necesito saber yo para responder este problema? Porque esa es la manera de comenzar. Así que aquí vemos una recta numérica. Entonces, este problema está asociado a las rectas numéricas. ¿Qué sabemos de la recta numérica? Bueno, podemos comenzar diciendo que la recta numérica, si tú ves estos segmentos que tenemos aquí, este por ejemplo, o este, son iguales en el sentido de lo que miden, ¿sí? La recta numérica tiene esa cualidad, esa característica. Está dividida en segmentos de la misma longitud. Entonces todos esos segmentos son de una unidad, como podemos ver. Ese es un dato muy importante. Eso es algo que necesitamos saber, ¿ok? Entonces, información útil para nuestro problema es, bueno, estamos tratando con recta numérica, ¿sale? Ahora, ¿qué nos dicen? Dicen, ¿cuál es el número que está representado por el punto A? Bueno, hay que entender nuestra pregunta. Queremos saber el valor que hay aquí. Y como podrás darte cuenta, otra característica de la recta numérica, que ya dijimos que ese es nuestro tema principal, ¿sí? O sea que este problema pertenece a aritmética. Vemos aquí que tenemos el 0. Entonces el punto A está a la derecha del 0. Entonces tendrá un valor positivo, un valor mayor que 0. Ahora vemos que está a la derecha del 1. ¿Qué significa? Que va a ser mayor que 1. Y vemos que está antes que el 2. ¿Qué significa? Que será menor que 2. Bueno, entonces por aproximación podemos notar que este valor que nos interesa está entre el 1 y el 2. Si tuviéramos que dar un valor, diríamos que es 1.5, ciertamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque está casi al centro o en el centro. Tal vez no tenemos una medida exacta, pero es lo que parece, ¿sí? Ahora, hay que guiarnos por las respuestas. Cuando ya tienes las respuestas aquí, puedes ir en orden y evaluarlas, ¿ok? Una a una. O puedes elegir ver cuál de ellas tiene más sentido de acuerdo a la predicción que ya hicimos. Entonces, si yo empiezo por el inciso A, me voy a mi recta numérica y digo, ok, empecemos por el inciso A. Tengo un medio. Un medio, su valor es la mitad, o sea, es 0.5. ¿Sí? Esto no es lo que estoy buscando, ¿cierto? Fíjate, si lo quisiéramos posicionar, estaría aproximadamente aquí. 0.5. Sabemos que estaría aproximadamente ahí. Y eso no es lo que quiero. Ahora, si voy al inciso B, veo que hay 1.2. Ni siquiera necesito pensar en cuánto vale en valor mixto, ¿sí? O entero con decimal, porque ya me lo están dando. Entonces ese 1.2 veo que es mayor que 1 y menor que 2. Entonces veo, es una buena opción, ¿sí? Pudiera ser. Sin embargo, veo que no es el 1.5 que yo preferiría obtener. Ahora, veo el inciso C, que es 2 enteros menos 3 cuartos. Y tal vez es una operación que no tengo ganas de calcular. Sin embargo, lo vamos a hacer en un momento, ¿sí? Finalmente observamos 3 medios. ¿Qué pasa con 3 medios? Bueno, si tú recuerdas, si cada medio vale 0.5, como dijimos aquí, entonces tienes 3 veces esa cantidad, o sea, 3 veces 0.5, que es equivalente a 1.5. Entonces, ¿qué notamos? Pues ese es el valor que propusimos, ¿cierto? Entonces, por esa razón diríamos que ya no vale la pena hacer el cálculo del inciso C, y nuestra respuesta es el inciso D. Ahora, ¿qué pasaría en la C? Bueno, si tú lo hubieras calculado, simplemente verías que esto está en cuartos. Entonces, 2 enteros, por cada entero tú tienes 4 cuartos, porque 4 entre 4 es 1. Entonces tienes 2 veces eso. O sea que tienes 8 entre 4. Porque 8 entre 4 es 2. Y a eso le vas a restar 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, 8 menos 3 nos da 5 cuartos. Vemos que esto es mayor que un entero, ¿cierto?
De hecho, sería 1.25. Y dirías, es una buena respuesta, claro, pero no es mejor que el inciso D, que el inciso D es mucho más preciso a lo que representa nuestra figura. Y bueno, haciendo una recapitulación y un resumen, ¿qué necesitaste saber para resolver este problema? Bueno, leerlo y conocer las características de la recta numérica. ¿Sí? Entonces, a la pregunta de cómo comienza un problema, bueno, lees el problema, te das cuenta qué teoría está involucrada en él, y eso es lo que tú debes de saber. Debes conectar tus conocimientos sobre ese tema con el problema. Entender tu pregunta y resolver, simplemente escoger la mejor opción. Puedes utilizar eliminación como lo hicimos en este caso, o simplemente por un cálculo visual haberte dado cuenta que tu valor es 1.5 y el único que se acerca a 1.5 a simple vista es la D, y terminabas rápidamente, ¿sí? Y bueno, así es como nosotros podemos profundizar en un problema de este tipo. Entonces no lo olvides, estudia la recta numérica porque son problemas recurrentes en tu examen. Y hoy veremos el problema número 2 en una versión extendida. Entonces bueno, estamos en la PA, prueba de aptitud académica, y comenzamos leyendo nuestro problema. Dice, un boleto de la lotería costó 10 pesos, marco mi información, y fue premiado con 27,000, marco mi información. Al pagar el boleto, Juan aportó 2 pesos, Andrés 3 y Pedro 5. Esto es importante, ¿sí? Entonces, puedo hacer anotaciones, eso es algo que nos puede ayudar. Puedo decir, bueno, Juan está aportando 2 pesos, Andrés está aportando 3 pesos y finalmente Pedro está aportando 5 pesos. Y bueno, el premio se dividió proporcionalmente, fíjate en esta palabra, es muy interesante, a lo aportado. ¿Cuánto recibió Pedro? Bueno, entonces, como ya hemos dicho, al leer esto ya nos damos cuenta de cuál es el tema involucrado en este problema. O sea, cómo lo voy a asociar con lo que yo he estudiado, ¿no? Entonces aquí esta palabra es crucial, proporcionalmente. Nos está diciendo que una cantidad se va a dividir proporcionalmente con respecto de otra, ¿sí? Entonces, si tú dices matemáticamente qué tema está involucrado aquí, bueno, son razones y proporciones, ¿sí? Entonces, vamos a lidiar con proporciones. Ese es el tema que debes de tener en cuenta a la hora de resolver este problema. Ahora, formas de hacer los cálculos numéricos, bueno, puede haber varias, ¿sí? Sin embargo, lo importante es que ya reconocimos el tema. Ahora, ¿qué notamos? Si hablamos de proporciones, bueno, tú debes de saber que hay en nuestro examen de admisión tenemos la proporción directa y la proporción inversa. La proporción directa nos dice, por ejemplo, que si una cantidad A aumenta, tiene una relación directa con una cantidad B, esa cantidad B también aumenta, ¿sí? Y en la misma proporción, o sea, si una aumenta 2 veces, la otra aumenta 2 veces, si una aumenta 3 veces, la otra aumenta 3 veces, y así sucesivamente. Eso es lo que nos dice una relación directa, ¿sí? Eso es una relación proporcional. Ahora, si tú dices, bueno, es una relación inversa y la cantidad A aumenta, entonces la cantidad B tiene que disminuir, ¿sí? Eso es lo que tú tienes que saber sobre las proporciones de manera sencilla, que tienes proporciones con una relación directa y con una relación inversa, ¿sí? O sea, cantidades que varían directamente proporcional e inversamente proporcional. Muy bien, si ya conoces esto, adelante, no debes de tener ningún problema, ¿no? Esa es la parte teórica que involucra nuestro problema, con lo que debemos estar familiarizados y cómodos para que este problema sea muy sencillo de resolver. Entonces vemos que el premio es de 27,000, ¿sí? Entonces dices, bueno, el premio es de 27,000. ¿Y qué está pasando? Este premio se va a dividir. Y se va a dividir de acuerdo a las aportaciones que hubo. Y entonces aquí es donde viene la cuestión de las proporciones. Si tú aportaste más, vas a recibir más. Si aportaste menos, vas a recibir menos, ¿sí? Eso es lo que está ocurriendo en este problema. Entonces ahora pensemos que, bueno, se aportaron 10 pesos. Entonces es como si ese premio se fuera a dividir en 10 partes, ¿sí? Y simplemente a cada quien le va a tocar lo que puso de esas 10 partes. Por ejemplo, ¿por qué 10? Bueno, porque tenemos 2, 3 y 5, que son 10 pesos, ¿sí? Entonces es como si por cada peso es una parte. Por cada peso que tú pusiste hay una parte del premio. ¿Cuántos pesos se pusieron? 10, entonces hay 10 partes del premio, ¿sí? Esa es una manera de ver el problema. Y entonces a Pedro le tocarían ¿cuántas partes? 5, que es la mitad, ¿te digas? Entonces le corresponde la mitad del premio, o 5 partes de las 10 partes, ¿sí? Entonces lo puedes ver desde esas perspectivas, ¿no? O sea, si por ejemplo yo digo son 10 partes, simplemente tomo mi premio y lo divido entre 10, ¿no? ¿Y
¿qué me va a dar? Me va a dar que cada parte es equivalente a 2.700. O sea, eso ya te está diciendo que por cada peso que se puso, ¿sí? Es como una equivalencia. Por cada peso que se puso es una, ¿sí? Aquí está la relación. Te toca un premio de 2.700 pesos. Y entonces, bueno, ¿cuántos pesos pusiste? Pues es lo que, ese es ya el dinero que te va a quedar, ¿sí? Las relaciones se pueden escribir de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Puedes escribir así, o puedes escribir 2.700 por cada peso. ¿Sí? Al final de cuentas es un peso, 2.700 o 2.700 por cada peso. ¿Sale? Ahora, si tú dices, bueno, yo ya sé que él está aportando la mitad, pues entonces simplemente va a recibir ¿cuánto? La mitad. Eso es todo. ¿Por qué? Porque están en la misma relación. Entonces tú puedes tomar el 27,000 y decir, ok, yo lo quiero dividir a la mitad. ¿Sí? Y sabemos que a cuánto nos va a tocar esta cantidad. ¿Sí? Tú dices, bueno, aquí es 1, 0, 7, 7 entre 2 son 3, 3 por 2 son 6, para 7 es 1, 10 entre 2 son 5, 5 por 2 son 10, para 10 es 0, y tengo un 0, y otro 0, y otro 0, y otro 0. Entonces vemos que la cantidad son 13.500 y eso es lo que va a cobrar Pedro. Y si tú te pusieras a calcular el premio de los demás, bueno, pues te darías cuenta que cada quien va a recibir 2 partes de 2.700, 3 partes de 2.700, 5 partes de 2.700 y eso te dará el total que fueron los 27,000. ¿Sí? Y bueno, a final de cuentas, el tema que está involucrado aquí eran proporciones. Recuerda, hay que repasarlo, es un tema importante para tu examen. ¿Qué debes de saber? Bueno, las proporciones es cómo están relacionadas las cantidades. ¿Sí? Se pueden relacionar de forma directa o se pueden relacionar de forma inversa. Si están relacionadas de forma directa, quiere decir que aumentan o disminuyen en la misma proporción, o sea, en el mismo tamaño, ¿sí? Ya sea el doble, el triple, el cuádruple, etc. Si están en inversa, significa que una aumenta y la otra disminuye, igualmente, ¿no? Con la misma proporción, o sea, puede ser el doble, si una sube el doble, la otra baja la mitad y así sucesivamente, ¿sí? Practícalo y repásalo. Veremos el problema 3 de la prueba práctica en una versión extendida. Y recuerda, comenzamos leyendo nuestro problema y dice así: Rosa distribuye la promoción de un producto B, o sea que lo va a entregar a cada segunda persona en la fila para entregar a un concierto. O sea que imaginemos que hay una fila para un concierto, entonces a cada segunda persona le va a dar su producto B. Pablo distribuye la promoción de un producto C en la misma fila, o sea que en la misma fila, pero llega Pablo y Pablo dice, se lo voy a dar a cada tercera persona. ¿Sí? ¿Qué número ocupará en la fila la segunda persona que recibirá la promoción de ambos productos? Bueno, puedo decir, ok, por experiencia yo puedo ver que esto involucra un mínimo común múltiplo, ¿sí? O sea que ese es el tema que está asociado aquí, ¿sí? Porque tenemos una distribución, ¿sí? Mínimo común múltiplo. Y si dices, bueno, este tema está asociado en el examen, ¿sí? Junto con el de máximo común divisor, entonces también deberías estudiarlo, ¿ok? Esos son temas que están asociados y que son recurrentes en tu examen, entonces no te olvides de prepararte en ellos. Ahora, tú no debes olvidar que tienes muchas herramientas para resolver los ejercicios, ¿sí? Y si por ejemplo te dices, bueno, a mí no me pasó por la mente que esto fuera un mínimo común múltiplo, qué bueno que ahora se menciona, pero puedes pensar que tienes una fila, ¿cierto? Y entonces tu estrategia debería ser pensar que tienes aquí la fila, tienes a la persona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Imaginemos que esa es tu fila, ¿sí? Y entonces llega, en este caso, Rosa y le da su producto a cada segunda persona. Entonces, si imaginamos que le da el producto B, se le está dando 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 B y se le está dando B. ¿Te das cuenta? Ahora, el C se le da a cada tercera. Entonces a este se le dio C, a este se le dio C, a este se le dio C y a este se le dio C. Y te están preguntando, ¿quién será la segunda persona que reciba la promoción de ambos? Entonces aquí notamos que esta es la primera persona que la recibe, es la 1. Yo quiero la segunda y veo que la segunda está por acá. ¿Te fijas? Y entonces es la persona número 12 la que recibe
el producto. ¿Sí? Los dos productos y es la segunda persona que recibe esto. Y el problema quedó terminado. Ahora dirás, bueno, ¿cuál es la matemática detrás de esto? ¿No? O sea, ahí está el diagrama, ahí está el problema resuelto y puedes decir, no tiene gran ciencia. O sea, con un poco de sentido común lo puedes resolver, pero como los estudiantes a veces lo mencionan, con una cuestión lógica. ¿Sí? Ahí está tu proceso. Ok, pero en realidad lo que te estoy diciendo es, cuando te dice que a cada dos personas se le está entregando el producto, lo que te está diciendo es que se le va a entregar a los múltiplos de 2. Múltiplos de 2. Eso es lo que te está diciendo. Entonces por eso hablamos de mínimos como múltiplos. Y después te está diciendo que se le entrega a cada tercera persona. Entonces tienes el 3. Y entonces se refiere a los múltiplos de 3. Y si te está diciendo que quieres que se le entregue los dos productos, entonces tienes que juntarlos. ¿Sí? Y el 2 y el 3 son números primos. Entonces el número que sale de ellos es el 6. 2 por 3 son 6. ¿Sí? O sea que lo que te está diciendo es que los múltiplos de 6 serán los que reciban ambos productos. ¿Sí? Y tú dices, ¿por qué? Bueno, analiza la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Y ahora analiza la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15. Bien. Ahora ve qué números están en ambas tablas de multiplicar. ¿Sí? O sea, son múltiplos de ambos, porque queremos múltiplo de 2 y múltiplo de 3. Pero para que sea de ambos, pues tiene que ser un múltiplo de 6. Esa es la única condición. Entonces observa, de aquí tienes el 6, ¿cierto? Y después aparecerá el 12. Y aparecerá el 12. ¿Sí? Y el siguiente será el 18. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esa es la matemática de todo el ejercicio. Ahora, no te sientas limitado y digas, no lo puedo resolver. Sí lo puedes resolver, aquí está. ¿Sí? Tienes muchas armas a tu disposición, o sea, hay que utilizarlas. Básate en la lectura. No te limites y digas, híjole, ¿cómo lo voy a hacer? No sé qué hacer. Bueno, toma la información, escoge cómo resolverlo y adelante. ¿Sí? No te rindas. Y vamos a ver el problema número 4 de la prueba práctica. Y como siempre, en nuestra versión extendida hay que tomar las cosas con calma porque nos interesa más la explicación y la teoría que hay detrás del problema que la rapidez con la que lo tendremos que resolver. Bueno, nos dice así, P es un número primo, entonces muy importante este concepto, o sea que de inicio ya necesitamos recordar lo que son los números primos. Nos dice que P es mayor a 2, eso, bueno, simplemente saber que tiene que ser mayor a 2. Y ahora nos dice cuántos factores. Entonces primos y también estamos hablando de factores. Y la pregunta es cuántos factores positivos tiene 4P, o sea, 4 veces 4 por P. ¿Sí? Y bueno, si conoces la teoría, este problema es bastante simple. Hay dos formas de abordarlo que me vienen a la mente en este instante, ¿no? Y con la teoría en mente, nosotros tenemos 4P. Observa esto. Escoge un número primo, ¿no? Tienes el 2, el 3, el 5, 7, el 11, el 13, etc. Te dice que debe ser mayor a 2, entonces bueno, no podemos tomar el 2. Pero digamos que yo quiero el 5, entonces voy a tener 4 por 5. Y yo quiero los factores positivos de este número. Este número, 4 por 5 es 20. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ni siquiera necesitaba saber que era 20. Ni siquiera necesitamos saber el valor del número primo. ¿Por qué razón? Bueno, porque si tú descompones al 4 en sus factores, o sea, los factores primos, ¿sí? Recuerda, factorizarlo es descomponerlo en los valores mínimos que hay, los valores más pequeños. Y para esto se utiliza la descomposición en factores primos. O sea, pones un valor, el que te interesa, pones una pequeña raya y empiezas utilizando los números primos. En este caso comenzamos con el 2. Y haces una división. 4 entre 2 son 2, ¿cierto? Y si el número que está ahí se puede volver a dividir entre 2, repites el proceso. 2 entre 2, 1. Cuando llegas a 1, has terminado. Entonces, ¿qué pasó? El 4 tiene dos factores, el 2 y el 2. Entonces, simplemente esto se transforma en 2 por 2 por 5. Eso es 20. ¿Cuántos factores positivos hay? 3. Y en realidad no importa el número primo que pongas. Date cuenta de ello. ¿Por qué? Porque siempre va a estar el 4 ahí. O sea, 2 por 2 por el número que hayas elegido. Y solo serán 3 valores. O sea que los factores positivos siempre van a ser 3. Ahora, si tú dices, bueno, yo escogí el 3. Ok, 3 por 4 son 12. Y tomas el 12 completo. Y haces la descomposición en factores primos. Empiezas con el 2. 12 entre 2 son 6.
6 entre 2 son 3. ¿Y qué pasa cuando ya no puedo usar el 2? Bueno, el siguiente número primo es el 3. 3 entre 3 es 1. ¿Y cuántos tengo? 3. ¿Sí? Entonces, no depende del número primo que elijas. Esa es la realidad. Esto depende del valor que tenemos aquí. 4p, que tiene 2 factores. ¿Sí? Entonces, para este tipo de problemas es importante conocer la teoría. Necesitamos saber lo que son los números primos y cómo podemos obtener los factores de un número. ¿Sí? Entonces, ¿qué debes estudiar para dominar este tipo de ejercicios? Pues la teoría sobre los números primos, saber que son los números que solo se pueden dividir exactamente entre sí mismos y la unidad, y saber encontrar los factores de un número. ¿Sí? Entonces, te lo dejo de tarea, sigue estudiando. Y recuerda, comenzamos leyendo el ejercicio. Nos dice, en la multiplicación anterior, P y Q representan dígitos diferentes a 0. Entonces, bueno, nos dicen que es una multiplicación, eso es importante. Nos dicen que P y Q son dígitos diferentes a 0. O sea que eso inmediatamente nos dice puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, ¿cuál es el valor de Q? Bueno, notemos que es una multiplicación donde tenemos P y luego P y otra vez P. Entonces, muy importante aquí, también en la solución de la multiplicación, en la respuesta aquí, otra vez aparece P. Entonces, bueno, este es el primer paso, ¿no? P por P. Notamos que P por P nos debe devolver un 1. Y tiene que ser un valor proveniente de aquí. Si tú observas, 1 por 1 te da 1. O sea que cumple con el objetivo, ¿cierto? Pero si yo le asigno a P el valor de 1, ¿qué va a pasar? Pues 1 por 1 es 1, sí, pero después 1 por 1 es 1 y Q ya no lo puedo obtener. Entonces, pues el 1 no puede ser, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el 2? 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 4 por 4 es 16, 5 por 5 es 25, este es 36, este es 49, 8 por 8 son 64 y 9 por 9 son 81. Aquí está un 1 que queremos, ¿cierto? Observa, ninguno de los otros nos da el 1, el 9 sí. Entonces, ¿qué sucede si decimos que P vale 9? O sea, todos los valores aquí tendrían que ser 9. Entonces Q va a ser un valor, P tiene que ser 9 y aquí habría un 1, ¿cierto? Ahora, 9 por 9 es 81, 1, y ¿sabes qué? ¿Cuánto hay? Hay 8. 9 por 9 es 81 y 8 son 89, o sea que es 9 y el 8, ¿cierto? Y listo, o sea que Q vale 8, ¿sí? Repítelo lentamente, 9 por 9 81, 1 hay 8, 9 por 9 81 y sumas 8, 81 y 8, 89. Entonces Q vale 8, ¿sí? Y bueno, con eso hemos terminado nuestro ejercicio. Entonces te das cuenta, simplemente que hicimos ver que era una multiplicación, entender que nos están pidiendo que sean dígitos diferentes de 0, inmediatamente pongo aquí mi lista de dígitos, escribas o no escribas, puedes no escribirlo, lo puedes tener en tu mente, deben ser diferentes de 0. Ahora, clave, ¿qué fue clave? Este 1 de aquí, este 1, porque el dígito multiplicado por sí mismo te tiene que devolver un 1, ¿sí? ¿Y qué nos dimos cuenta? Solo el 1 por 1 y el 9 por 9 devuelven un 1 de alguna manera. Entonces, esa fue la clave de nuestro ejercicio. Presta atención a los detalles, lee tu información, aprende tus conceptos. Muchas veces el problema de las matemáticas no solo son las matemáticas, también es la lectura. Entonces, lee con atención, ¿sí? Interpreta bien todas las palabras y también las imágenes que te dan. Y bueno, no olvides seguirnos en redes para que aprendan más cosas interesantes. Hasta la próxima. Si estás interesado en nuestros cursos o tienes dudas sobre tu proceso de admisión, nos puedes contactar en nuestros números que están aquí a la derecha. También te recuerdo que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Armando, de Armando y Frank. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.